A las 6 de la tarde, 19 horas, perdón, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Estadísticas, allí en Boulevard Oroño y 3 de febrero, va a estar presentando su último libro, el doctor en Sociología Ariel Wilkis. El libro que escribió con Norma Lanciotti se llama El dólar, historia de una moneda argentina, que es una obra muy importante para entender cómo el dólar se volvió protagonista de la vida económica y cotidiana en la Argentina, desde mediados del siglo XX hasta la tercera década del siglo XXI. El doctor Wilkis tiene la amabilidad de atendernos y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Doctor, ¿cómo va? Buen día. Buen día, gracias por la comunicación y pequeña aclaración. Sí. Mi coautora es Mariana Lucy, con no me voy a estar conversando. Bien, sí, cometí un error en la lectura. Gracias por la corrección. Bueno, y el dólar está atravesando nuestras vidas permanentemente y hoy está también en el centro del debate, la flotación cambiaria, las bandas, las reservas. ¿Por qué el dólar tiene tanta centralidad en la historia argentina, a diferencia incluso de países vecinos como Brasil, donde si uno quiere comprar algún bien con dólares te dicen, no, primero cambiar los reales? ¿Por qué? Bueno, exactamente el libro que estoy presentando el miércoles allá en el Rosario y que acaba de ser publicado por Siglo XXI, cuenta la historia de cómo la moneda norteamericana, el dólar, se convirtió tan popular en la Argentina. Y para eso nos remontamos de la década del 30 hasta el presente. Es un libro que recorre todos esos años para entender, por un lado, cómo el dólar se convirtió en una moneda central en nuestras prácticas económicas, para ahorrar, para calcular, incluso para pagar en algunos mercados como el mercado inmobiliario, pero también una moneda clave en la cultura popular, en el sentido de que está presente en las conversaciones públicas, en la política, en la prensa, en los medios. No hace 10, 20, 30, 40, sino casi 90 años. Probablemente haya incidido mucho la cuestión inflacionaria también, ¿no? El argentino ha encontrado un refugio de valor en esa moneda ante la desvalorización de su propia moneda. Algo de eso debe haber, ¿no? Algo de eso tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo no se agota únicamente en eso. Por dos motivos. Una, porque hay, como vos dijiste anteriormente, hay otros países, por ejemplo Brasil, que también tiene una historia inflacionaria durante el siglo XX, parecida a la Argentina, pero sin embargo no colocó al dólar en el mismo lugar que la Argentina. Y segundo, el dólar no es solamente una moneda de refugio, hace muchas otras cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida política. Por ejemplo, y es una de las partes centrales del libro, de la historia que narramos, es un gran termómetro para entender, para interpretar qué pasa con la política. Una de las hipótesis centrales del libro, y sobre todo desplegada, esa hipótesis a partir del 83, cuando retoma la democracia hasta el día de hoy, el libro llega hasta diciembre del 2024, cuenta cómo el mercado cambiario se convirtió en un actor central en la vida democrática argentina. Con dólar tranquilo hay chances electorales para el oficialismo. Dólar por las nubes genera incertidumbre y poca chance electoral, ¿no? Siendo reduccionista. Esa regularidad está presente. Uno podría decir, no podemos entender los últimos 40 años de democracia argentina sin entender el lugar central que tuvo el mercado cambiario. En dos sentidos, al menos. Tanto, como dijiste vos, vamos a llamar así, para los políticos profesionales, para los oficialistas, para la oposición. Gobernar el mercado cambiario es gobernar la Argentina, suben las chances de reelecciones, bajan las posibilidades de continuar en el poder y suben la de la oposición, pero también, y esto es un punto importante de la historia que contamos, interpretar el mercado cambiario es algo clave que nos constituye como ciudadanos. También evaluamos como ciudadanos a los gobiernos, a sus propuestas, los apoyamos o los dejamos de apoyar. No solamente en lo que pasa en el mercado cambiario es una preocupación de los políticos, sino también de la sociedad en su conjunto. Seguro. Y por lo que pudiste indagar para escribir el libro, ¿también hay una mirada crítica de parte de la sociedad sobre la intervención en el mercado cambiario, la artificialidad de algunas medidas, en algún momento las restricciones? ¿Cómo se lleva el argentino medio con esa intervención estatal, de un lado y del otro del espectro político? A ver, dos cuestiones centrales.
la discusión sobre cuál es el valor real del dólar o del peso acompaña a toda esta historia. Ajá. Inmediatamente, desde la década del 30, que por eso empieza esta historia en la década del 30, porque cuando se implementan por primera vez controles cambiarios, empieza la discusión y gran parte del debate público argentino de casi 100 años es ¿cuál es el valor real de la moneda? Es el primer punto, recorre todas las décadas. Todos los gobiernos se enfrentan a tener que dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el valor real de la moneda? Uh-huh. Lo segundo me acabo de olvidar. Te pregunté un poco por el cepo y por la artificialidad de la intervención en el mercado de cambio, ¿no? Exactamente. Ahí viene el segundo punto que es importante. Para nosotros, en la historia que construimos, tenemos una hipótesis permanente, que es los significados del dólar no son siempre iguales, van cambiando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y hay un significado relativamente novedoso, y por lo menos por los trabajos que hicimos sobre otros países no está presente, es que al menos desde la crisis de la salida de convertibilidad del 2001 se instala la idea de que participar en el mercado cambiario es un derecho. Uh-huh. Y eso lo vemos que vuelve a partir de la implementación del primer cepo del 2011 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde gran parte de la sociedad se movilizaba en oposición a ese gobierno y entre otras demandas demandaba quiero mis dólares, quiero participar en el mercado cambiario sin restricciones. Uh-huh. Esa idea de participar en el mercado cambiario como un derecho es algo específico de la Argentina y es algo que ocupa un lugar central en la dinámica política, por lo menos desde el 2011 hasta ahora. Ariel, muy interesante escucharte. Lo vamos a hacer nuevamente la semana que viene, el miércoles 7 de la tarde en la Facultad de Económicas de la UNR. Gracias por estos minutos con la radio. Un saludo. No, gracias por comunicarse. Abrazo. El doctor en Sociología, Ariel Wilkins, investigador del CONICET y uno de los autores del libro El dólar, historia de una moneda argentina, tema que nos atraviesa en el día a día y que estará presentando el miércoles que viene en la Facu de la Universidad Nacional de Rosario. 8:25, ahora en la mañana. Residencia Asistida San Jorge. Protección,